Enseguida tendremos el panel Retos en la construcción de infraestructura ferroviaria, una de las áreas, aspectos más importantes de la industria del transporte, que inicia desde una adecuada planificación de los proyectos, pasando por la pertinente definición de sus tecnologías que mejor solucionen los retos de movilidad. Este es uno de los aspectos más críticos, más complejos del proceso de infraestructura ferroviaria, así que nos va a dar mucho gusto presentarles a nuestros exponentes. Muy bien, pues en primera instancia tenemos al ingeniero industrial Juan Carlos Holguín Aguirre. Es ingeniero industrial y de sistemas y maestro en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Él se ha desempeñado en diversos cargos en los municipios de Guadalupe y Monterrey, Nuevo León, entre los que destaca director del DIF, secretario de Desarrollo Humano y Social, director de Políticas Sociales, director de Ecología, director de Ingeniería, Planeación y Vialidad. Ha sido diputado local y regidor y actualmente es director general del Sistema de Transporte Colectivo de Metro Rey. Manuel Álamo Parrales es ingeniero civil con más de 40 años de experiencia en sistemas de transporte. Actualmente es director técnico de TÜV Rail México, en donde su principal enfoque es construir una estructura de planeación, ejecución y evaluación de sistemas de transporte. La participación se ha dado en el área de diseño, supervisión, construcción, tanto nacional como internacional, aplicando las mejores prácticas y normas, tanto nacionales como de los principales países exponentes de la industria ferroviaria. Uno de los enfoques fue el desarrollar el conocimiento necesario para desarrollar ingenieros, técnicos y empresas en el ámbito ferroviario del país. El ingeniero Manuel Álamo fue parte del grupo capacitado para realizar los trabajos de la segunda etapa de construcción del metro de la Ciudad de México, del tren ligero, y posteriormente Patti trabajó en diversos proyectos como la propuesta de un tren electromagnético al sur de la Ciudad de México, así como en los proyectos del metro de Monterrey. Muy bien, pues bienvenidos y también bienvenido Antón Fontán, que trabaja en el sector ferroviario desde hace más de 10 años. En México participó en el proyecto de la línea 12 del STC, metro en el alcance del sistema de energía durante 3 años. Después estuvo en Caracas, Venezuela, participando en los trabajos de una línea del metro suburbano. Regresó a México en 2015 para el proyecto de la línea 3 de Guadalajara, estando a cargo del sistema de energía y de algunos equipos de talleres complejos. Actualmente está basado en la Ciudad de México, en las oficinas centrales de Alstom, teniendo a su cargo el Hub de Ingeniería, desde donde lidera el desarrollo de los sistemas e infraestructuras ferroviarias para los proyectos de América Latina. También nos va a acompañar como moderador de este panel el ingeniero Manuel Gómez Parra, ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en vías terrestres por la misma institución educativa. Él tiene más de 18 años de experiencia en el sector ferroviario, fue director de obras de la Dirección General de Construcción de Vías Férreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gerente de obras de Ferrocarriles Nacionales de México, y ha ocupado diversos cargos tanto en el gobierno del estado de Coahuila como también ha trabajado en la iniciativa privada, regresando al sector ferroviario durante la reciente construcción de la vía férrea al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desde diciembre de 2018 ocupa el cargo de director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Agradecemos al ingeniero Manuel Gómez Parra el apoyo para la realización de este evento y le cedemos el uso de la palabra para iniciar la introducción y moderación del panel. Adelante, ingeniero Manuel Gómez. Su micrófono, ingeniero, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, claro y fuerte. Muy buenos días y buenas tardes a los participantes y a la gente que nos escucha por vía remota. Para poner en contexto el tema de los retos para la construcción de la infraestructura ferroviaria en México,
Debemos recordar que a partir de 1910 se dejaron de construir vías férreas en nuestro país, por lo que la red ferroviaria existente a esa fecha no solo dejó de crecer, sino que quedó severamente dañada por las acciones de guerra de los bandos involucrados en el conflicto revolucionario. A partir de 1925, cuando se crea la Comisión Nacional de Caminos, el ferrocarril deja de tener el monopolio del transporte de carga y pasajeros y se privilegia desde el gobierno una estrategia de construcción de caminos que por supuesto resultaban más económicos, pero que en la actualidad nos lleva a tener una red ferroviaria del orden de 27,000 kilómetros y una red de carreteras y caminos del orden de 500,000 kilómetros entre pavimentados y rurales. A finales de la década de los 90 se realizó una profunda reestructuración en el servicio ferroviario mexicano, cuando se emiten los lineamientos generales para la apertura a la inversión del sistema ferroviario mexicano. En esta transformación prácticamente se extingue el servicio de pasajeros, quedando únicamente en operación la ruta de Chihuahua al Pacífico por su alto contenido social. Estos lineamientos posibilitaron la integración de empresas ferroviarias a las que se les otorgó un título de concesión para la operación y explotación de tramos específicos de rutas ferroviarias, obligándose a la rehabilitación y mantenimiento de las vías y demás instalaciones recibidas en la concesión. El gobierno federal se reservó la facultad de dirigir las políticas en materia ferroviaria del país. En la segunda mitad del siglo XX, en México se han construido pocos tramos ferroviarios. Entre ellos podemos destacar el ferrocarril del sureste, la ruta Chihuahua al Pacífico, los tramos de Coróndiro Lázaro Cárdenas y Salinas Laguna Seca en San Luis Potosí, así como algunas rectificaciones en las vías de Guadalajara Manzanillo, México Veracruz y la doble vía México Querétaro. Actualmente está en proceso de construcción el tren interurbano México-Toluca y se han iniciado los trabajos para el Tren Maya en la zona sureste del país, que es sin duda el proyecto de más largo alcance de los últimos 100 años. Actualmente, a continuación, escucharemos 3 interesantes ponencias que nos expondrán representantes de Metrorail, TÜV Rheinland y Alstom, para quienes pido toda su atención. Adelante, señores. Muchas gracias. A mí me toca exponer primero. Antes que nada, le doy las gracias a CONALEP por este Foro Internacional de Desafíos de la Formación Técnica en Transporte Ferroviario. Obviamente es un tema súper importante, ya dado los que vivimos en este ambiente de lo que es el tren ligero o trenes suburbanos. Obviamente es algo muy importante tener gente capacitada, tener la infraestructura para poder desarrollar nuevos vías férreas. Doy las gracias a Manuel Álamo, Antonio Fontan y a Manuel Gómez por esta participación que vamos a tener en este foro. Quisiera presentar primero que nada un breve video de lo que es Metrorail para que todos conozcan lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. No sé si me pueden apoyar con el video antes de empezar. Ante la necesidad creciente de movilidad a mediados de los 80s, en la capital industrial de México, Monterrey, se convierte en una de las 3 ciudades con proyecto de transporte colectivo metro. Así nace Metrorail, organismo descentralizado inaugurado en 1991. Pero más allá de que en la actualidad nuestros vagones recorren cerca de 9,5 millones de kilómetros anuales para mover a Nuevo León, ¿qué hay detrás de Metrorail? El viaje comienza con la línea 1, que empezó a construirse el 18 de abril de 1988 y su estreno fue un 25 de abril de 1991, poniendo a la ciudad a la vanguardia de transporte con 19 estaciones a través de los municipios de Guadalupe y Monterrey, de poniente a oriente. Sin embargo, los vientos de cambio siempre han caracterizado a la Sultana norteña.
siendo así que ya se estaba pensando en la línea 2, sueño que se cumple el 30 de noviembre de 1994, con 13.750 kilómetros de vía y 13 estaciones. Para entrar con la modernidad, se trabajó en la línea 3 con 7.5 kilómetros de vía, mismos que comunicarán los municipios de San Nicolás y Monterrey, con 8 estaciones. Somos Metro y Transmetro, conectando a la ciudad en todos los puntos de interés de las familias regiomontanas, siendo la opción más económica y segura. ¿Qué visión tenemos? Consolidar al sistema de transporte colectivo Metrorrey como la columna vertebral del sistema integral del transporte del área metropolitana, manteniendo estándares de clase mundial. Hoy formas parte de esta gran familia, de una gran historia que continúa estableciéndose. Contamos con los siguientes reconocimientos nacionales e internacionales. Proyecto estructural del viaducto subterráneo. Premio CEMEX de diseño 1994. Diseño de la ampliación de la línea 2 del Metro Nuevo León. Premio 2008, Precast Bridgestead Concrete Institute. Premio 2010, American Council of Engineering Companies of New York. ¿Cómo logramos transportar a millones de personas? Contamos con 6 lotes de vagones a través de nuestra historia, adquiridos en las mejores empresas a nivel mundial. Primer lote, 25 vagones, empresa Concarril, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Segundo lote, 23 vagones, empresa Bombardier México. Tercer lote, 22 vagones, empresa CAF. Cuarto lote, 14 vagones, empresa Bombardier México. Quinto lote, 24 vagones remanufacturados, Dubag, Alemania 2018. Sexto lote, 26 vagones, empresa CRRC, China 2019. Sueño de nuestros antepasados, realidad que convertimos día con día. Gracias por ser parte de esta grandeza. Muchas gracias. Aunado a esto, tengo una presentación. Podemos pasar a la primera filmina. Sí, ahí está. Como bien hemos dicho, este panel es de los retos que tenemos en la construcción, por lo cual quise ejemplificar un poquito lo que nos llevó la construcción de estos 3 vías que tenemos actualmente. Tenemos una línea 1 que es tipo elevado, como lo pudieron ver en el video. Nos llevó 36 meses la construcción. Esta se inició en el 88 y para el 91 ya estaba terminada al 100%. Después de eso, posteriormente buscamos la manera de hacer una línea 2 con un aspecto subterráneo y un tipo mixto, la segunda etapa de la línea 2, la cual en total nos llevó más de nos llevó 21 meses y la otra 36 meses. Ahorita en la siguiente filmina quiero hacer un énfasis. Bueno, si nos regresamos primero tantito a la filmina, en la siguiente filmina les quiero presentar cuál fue el éxito de esta línea 2 y cuáles fueron los tropiezos que hemos tenido en la línea 3. Como se puede ver, la línea 3 llevamos 90 meses en construcción, la cual obviamente tenemos planeado en este mes de febrero del próximo año poderla poner en circulación, pero si se dan cuenta, hemos sufrido 90 meses, 7 años en esta construcción. ¿Por qué? Vemos los principales fundamentos de un proyecto de estas magnitudes es tener una planeación, una organización, una dirección y un control. Si no tenemos estos 4 puntos esenciales, que es lo que vemos, podemos fracasar o no fracasar, llevar los tiempos más largos. Si vamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí podemos ver un poquito las técnicas que se usaron en su momento para la construcción que teníamos. Teníamos en la línea 1, una aportación financiera de parte de la Federación y el Estado del 50 y 50. La técnica que usamos en aquel momento fue una de Fast Track, donde esta Fast Track no teníamos diseñado el tramo, pero no teníamos diseñado al 100% una ingeniería de cómo llegar de un punto a otro punto. La ventaja de esa línea 1 era que era una línea elevada, en la cual las afectaciones o la orografía que se podía tener no era de suma importancia en ese aspecto
por tener una técnica elevada, una construcción elevada. Pero bueno, gracias a Dios se dio con un concepto importante y pudimos salir adelante. Pero dado esa técnica de Fast Track, invertimos un 20% más de un presupuesto que teníamos. Siguiente línea, la línea 2, que era, bueno, en esa filmina nos quedamos, volvemos a ahí está. Segunda línea, la línea 2 del metro, si se pueden dar cuenta, ya tuvimos una ingeniería, ya unos derechos de vía, unas obras inducidas de manera anticipada a la construcción, la cual nos dio un ahorro significativo en tiempo y en dinero. Eso fue una planeación estratégica que se dio y por eso pudimos salir avante con unos tiempos y unos presupuestos diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esta filmina? Obviamente, el tema de la planeación es sumamente importante cuando estamos hablando de una infraestructura ferroviaria que se tiene que hacer. Obviamente, la infraestructura ferroviaria está en una ciudad creciente, en una ciudad ya poblada, se puede decir, y si no se tiene esta ingeniería con anticipación, podemos caer en muchos retrasos y en muchos sobrecostos. La línea 2 del metro, que se dice ahí, la ampliación, obviamente fue un proceso de fast track también y se ve impactada en lo que es el presupuesto, 59% más de lo que teníamos presupuestado. Y no se diga la línea 3 del metro, que esta inversión nos hemos pasado en un 90% por una mala planeación, creo yo, de inicio, en que si pasamos a la siguiente filmina, en una mala planeación en lo que se da, ya que la directriz que teníamos en la línea 1 era del metro, en la línea 2 también fue del metro, en la línea 2 ampliación también fue del metro, y en la línea 3, lamentablemente, el que tenía la directriz no era el metro, fue la Secretaría de Infraestructura o la Secretaría de Obras Públicas en el sexenio pasado. Esta obra se inició en el sexenio pasado y lamentablemente esa falta de planeación, esa falta de tener una ingeniería nos ha afectado en esta administración en el poder llevar a cabo la terminación. Entonces, es muy importante, como les mencionaba al principio, los 4 pilares que nosotros vemos en la construcción de este tipo de infraestructura, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. En esta etapa que estamos viviendo, la línea 3 del metro, lamentablemente se conjugó con esa mala planeación, se conjugó con un cambio de sexenio. Este tipo de obras, lamentablemente, a veces pasan sexenios y se pierde la continuidad de las personas. Se pierde la continuidad de las personas que iniciaron en la ingeniería, que iniciaron en el presupuesto, que iniciaron en la tramitología que se tiene. Entonces, son algo que se tiene que tener visión a largo plazo y tener una continuidad en los sexenios. Adelante. Esto es un poco de las conclusiones que manejo yo aquí y que hemos visto. Los proyectos del metro son de alta especialidad, eso muy subrayado, alta especialidad. No podemos decir que cualquier ingeniero civil, que cualquier arquitecto puede hacer una obra de tal magnitud, es alta especialidad, por lo cual necesitamos contar con el personal capacitado y con la formación dirigida en las diversas especialidades que se involucran. Obviamente material rodante, infraestructura electrónica. Aquí pues tenemos gente en el panel, Alstom, que nos ha apoyado mucho en este tema, ha participado, si mal no recuerdo, en las 3 líneas, entonces ahorita él a lo mejor hablará más del tema. También menciono, los proyectos de Fast Track no necesariamente conllevan a una reducción de tiempo. El no contar con una ingeniería suficiente para el desarrollo de un proyecto del metro puede generar incrementos en costos y en tiempos de ejecución. Lo vimos, se los expuse anteriormente. Lamentablemente, el hacer un fast track por el tema del tiempo que se tiene en un sexenio son 6 años y para llevar un proyecto de estas magnitudes, a veces por tratar de ahorrar tiempo, nos puede llevar en un sobrecosto y en un tiempo más de implementación.
Y obviamente algo que les he reiterado es cualquier proyecto que inicia bien, con buena planeación, con dirección y organización adecuada y con procesos de control y supervisión efectivas, garantiza el éxito. Eso es algo que sin duda puede garantizar el éxito si se toma una planeación, un control y una directriz suficientes para eso. Gracias. Bien, magnífica propuesta. Pasamos ahora el uso de la voz al señor Manuel Álamo Parrales para que haga su presentación. Ok. Bueno, pues buenos días, señoras, señores. Es un gusto que estemos participando aquí en algo que es una situación muy especial, es lo que se refiere a los ferrocarriles. Me presento, soy Manuel Álamo, ingeniero civil y especialista en vías férreas. Como ustedes saben, el gobierno de México está retomando los grandes proyectos, como lo mencionaba el ingeniero Parra, en la construcción y modernización de la infraestructura ferroviaria, por lo cual es muy importante este tema que estamos abordando. De entrada tenemos un breve historial de los ferrocarriles. Esto empieza con la máquina de vapor, con la máquina de Stephenson, y si lo pudieran hacer un poquito más grande, bueno, así está bien, ok. Y es en febrero de 1804 cuando se logra un primer tren que se recorra. Avanzando en el tiempo y con la técnica nos encontramos que la primera línea entre las ciudades de Liverpool y Manchester en abril de 1830. Y en México la primera línea se inaugura el 1 de enero de 1873. Actualmente los sistemas de aporte de energía a los trenes para su operación van del uso del carbón a la energía eléctrica en sus diversas fuentes, como son el diésel eléctrico, el suministro a través de una catenaria o un tercer riel y el uso de los sistemas de pila de combustible o generadores eléctricos por medio de hidrógeno. Los sistemas ferroviarios, como se podrá deducir de los sistemas de alimentación de energía, nos llevan a encontrar desde trenes a vapor hasta los trenes de levitación magnética, pero prácticamente en el 100% de los trenes el rodamiento es de tipo férreo, es decir, tenemos un riel y tenemos unas ruedas metálicas. En la siguiente, por favor. Avanzamos. El punto que nos interesa aquí es lo que se refiere a la infraestructura ferroviaria, de la misma manera en que las locomotoras y trenes han evolucionado hasta llegar a los trenes a gran velocidad, o TGV, y los trenes de sustentación electromagnética, o de pila de combustible. Así las instalaciones y los ferrocarriles han ido evolucionando desde las estaciones hasta toda la infraestructura, y sobre lo que nos centraremos en este caso. La infraestructura ferroviaria se refiere a todo lo que sustenta los trenes, su material rodante, locomotoras, vagones, trenes de mantenimiento, reperfiladoras de la vía, trenes de levantamiento de las condiciones de la vía, etc. O sea, es un mundo de trenes, un mundo de infraestructura de material rodante, la que se apoya sobre las vías. Adelante, sí, por favor. La infraestructura ferroviaria es la totalidad de los elementos vinculados a las vías principales de servicio y ramales de desviación para particulares. Esto con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de reparación del material rodante y de los depósitos o garajes del mismo. Es una clasificación un poco, es una división que se hace. Las infraestructuras ferroviarias son infraestructura clave y el soporte físico sobre el que discurre todo el sistema ferroviario. La infraestructura ferroviaria es el soporte que sustenta lo que se conoce como el camino del tren y sobre el que se sitúa tanto la vía como las instalaciones de señalización, electrificación y telecomunicaciones. Pasamos, por favor. Dentro de los elementos correspondientes a los sistemas de protección, tenemos la parte hidráulica, que solo lo mencionaré como referente dentro de la infraestructura, por formar una parte muy especial que se comparte con la infraestructura de la vía. Pero es una parte muy importante porque es lo que le está brindando la protección, lo que le está brindando el que se
encuentre en buenas condiciones todo el terraplén, toda la infraestructura de la vía. Y esto se debe hacer conforme a ciertas normas a nivel mundial, normas EN, CNELEC y otras que son las que pueden garantizar los niveles de seguridad más altas. No solo cuando se rueda a 300 kilómetros por hora, sino que es una parte esencial de los ferrocarriles desde su inicio. Adelante, por favor. Las infraestructuras que encontraremos en los ferrocarriles pueden ser las clásicas, en las cuales tenemos una línea que se encuentra de manera superficial sobre el terreno que hay que vencer. También tenemos otras como los túneles, puentes, grandes secciones en viaducto elevado, como es el caso del Tren México-Toluca o la línea 4 del metro de la Ciudad de México, o túneles como el existente bajo el Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia, o el de Japón, que une las islas de Honshu, que es la mayor, con Hokkaido, que es la que se encuentra al norte de Honshu. Adelante, por favor. La infraestructura, vamos a hablar sobre lo que es la infraestructura y sobre lo que es la superestructura. En la infraestructura tenemos todo lo que es a partir de la subbase, todo lo que se tiene que hacer con la mecánica de suelos, todo lo que se tiene que hacer de estudios para que se encuentre un terreno que cumpla con todas las condiciones para que se puedan instalar las vías. En ocasiones eso es necesario hacer una limpieza del terreno natural que puede ir desde 60 centímetros o hasta 3 metros en algunos casos o más allá de esto, ¿sí? Las condiciones climatológicas tales como las precipitaciones pluviales, los vientos, los ciclones o notas o nortes son aspectos que se deben considerar muy especialmente. En el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles que están al norte, en Chihuahua, en toda esta zona, la protección contra los vientos, contra el desierto, es un aspecto que se debe considerar. La superestructura es todo aquello que está a partir de la base hasta los rieles. Sí, pasamos adelante. Con efecto del conocimiento que se tenía al inicio de los ferrocarriles a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX sobre la mecánica de los suelos, se tuvieron una serie de fallas en el terreno, pues las soluciones eran muy empíricas. Es hasta los años 60 que se da el crecimiento de la mecánica de suelos y México tiene un gran aporte en esta parte y se pueden resolver problemas de arcillas expansivas o rocas muy fragmentadas. Hay un muy buen conocimiento de lo que es la mecánica de suelos. En todo proyecto es de suma importancia que se haga de entrada una localización del trazo que considere las condiciones referidas a estas normas y hay que aplicar las normas correspondientes a todo esto. Ubicado sobre un terreno que es lo suficientemente consolidado para reducir el volumen de mejoramiento de los suelos y que brinde la estabilidad necesaria para la construcción de la estructura de la infraestructura del ferrocarril. Hay que realizar también un trazo horizontal adecuado a las velocidades que se pretende desarrollar conforme al proyecto de esta línea. Este trazado además debe de cumplir con todas aquellas normas que garanticen la seguridad en la recorrida de los trenes. El tipo de curvas, la pendiente que se puede aceptar, todo esto son aspectos que se deben tener muy en cuenta. Creo que aquí es muy importante, como mencionaba Odín, que se tenga una muy buena planeación para que de esta manera el desarrollo del proyecto se dé de la manera adecuada. Por otro lado, las empresas que participan en el sector ferroviario desde el ámbito de su competencia contribuyen a conseguir un sector ferroviario más eficiente y más rentable, con una mejor respuesta a la demanda cambiante de los usuarios. Uno de los requisitos piedra angular del sector ferroviario es la seguridad. Su desarrollo, comprobación, vigilancia y mantenimiento son actividades prioritarias, obligadas en todas las fases del ciclo de vida de este proyecto. Pasamos. Hay un concepto que hay que considerar, que es lo que se refiere a la seguridad funcional, es el tipo de seguridad que está sujeta a estudio en el ámbito ferroviario y se refiere a la seguridad funcional para el control de los riesgos asociados a todos los elementos que integran el sistema ferroviario, que podría provocar un accidente en sus diferentes categorías, desde algo muy leve hasta algo muy catastrófico. Cada proyecto tiene particularidades en las cuales se debe centrar el
control de los riesgos, de ahí la importancia de contar con la participación de un tercero que tenga como objetivo principal evaluar que todos los peligros y riesgos asociados se estén tomando en cuenta. Pasamos adelante. La seguridad funcional, desde el año de 1973 se funda el Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica, CENELEC, y a este se suman 34 países europeos y actualmente también se están uniendo países del área de la cuenca asiática, ya que consideran que es una buena metodología el estar siguiendo ese tipo de normas, estos estándares electrotécnicos. Pasamos. El ciclo de vida del proyecto, una de las normas más importantes es la norma 50126, que es la norma que nos dice cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo va desde que se está haciendo la planeación hasta en un momento dado, cómo se puede llegar a terminar con ese proyecto y se tiene que dar de baja, se tiene que terminar. ¿Sí? Este ciclo de B se le llama así por la forma que tiene, pero ahí es un sistema mnemotécnico para poder tener todas las fases que proyectan aquí en la vida del proyecto. Pasamos a la siguiente. El enfoque del ciclo de vida proporciona una estructura para planificar, gestionar, controlar y supervisar todos los aspectos de un sistema, incluyendo la fiabilidad o los RAMs, mantenabilidad y seguridad. Y esto a medida que el sistema de estudio avanza a través de las fases del ciclo de vida. En resumen, el proceso general consta de 3 bloques principales: evaluación de los riesgos, implementación y demostración de que el sistema cumple los requisitos especificados, y la explotación, mantenimiento y en un momento dado el retiro del servicio. Hay líneas que en un momento dado se tienen que retirar. El objetivo del proceso es reducir la incidencia del fallo y sus consecuencias. Y pues aquí nada más habría que comentar que la empresa de nosotros es una empresa que ha participado mucho en todo esto. Adelante. Pues muchas gracias por la atención y espero que todo haya sido entendible. Agradecemos al señor Manuel Graciano Álamo Parrales su exposición y pedimos al señor Antoine Fontan de Alstom dar inicio a su presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, primero agradezco mucho al CONALEP por la invitación y este espacio que nos ofrecen. Y también agradezco a Juan Carlos Holguín de Monterrey por el comentario hace un momento. Hemos participado no tanto en las líneas 1 y 2 de Monterrey, pero en la línea 3 para la infraestructura ferroviaria. Y yo mismo estuve en Monterrey hace 3 semanas en el nuevo centro de control que están implementando, viendo cómo avanzan las pruebas de escala. Entonces, ahorita voy a hacer una breve exposición sobre una solución técnica innovadora de Alstom que se llama ESOP. Tenemos en Alstom muchas soluciones innovadoras de todo tipo para el material rodante, para la señalización, muchos otros temas, pero dado el límite de tiempo, quisimos seleccionar una solución en particular y pensamos que presentar en este foro este producto puede ser interesante en el contexto actual en México y en Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de construcción de infraestructura ferroviaria, muchas veces pensamos en las vías del tren, en los túneles, en los puentes, pero también está la infraestructura eléctrica, que es muy importante para los transportes urbanos como metro, tranvía, pero también para los trenes interurbanos como el Tren Maya, por ejemplo. El uso de trenes eléctricos es una tendencia global muy fuerte porque la operación y el mantenimiento son más económicos y también porque no generan emisiones de dióxido de carbono a nivel del tren. Pero la energía eléctrica como tal sí puede emitir contaminantes si proviene de centrales de generación con energías fósiles, como el carbón, diésel o el gas natural. Entonces, incluso para los trenes eléctricos, es importante tratar de disminuir el consumo de energía para hacer ahorros para el operador y para contaminar menos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces,
¿Qué es ESOP? Es una subestación de tracción de nueva generación con un único convertidor que funciona como rectificador e inversor. Entonces, primero voy a explicar un poco los principios generales para los auditores que no son expertos en sistemas de energía de tracción. Los trenes urbanos se alimentan con energía continua, con diferentes niveles de tensión, de 600 voltios, 750, 1500 o incluso 3000 voltios de corriente continua. ¿Esto por qué? El uso de la corriente continua, en vez de corriente alterna, se debe a factores históricos, también a factores técnicos. Por ejemplo, antes se usaban mucho los motores de corriente continua en los trenes. Es verdad que ahora los motores son prácticamente todos de corriente alterna trifásicos. Pero también la corriente continua aporta muchas ventajas técnicas, como a nivel de la seguridad eléctrica, que es más fácil de asegurar que si tenemos 25.000 voltios, y también a nivel de la operación del sistema integral, sobre todo cuando es un metro o tranvía donde hay muchas paradas con poco tiempo entre cada parada, y eso da requisitos operacionales específicos. Sin embargo, la corriente continua tiene una desventaja importante. Lo más común es que se genera a través de rectificadores a base de diodos y, como lo saben quizás los estudiantes del CONALEP, de electrotécnica, los diodos dejan pasar la corriente en un solo sentido. Entonces, cuando los trenes frenan, la energía que genera el tren cuando frena, entonces no se puede recuperar y no puede reenviarse a la red y se desperdicia. Entonces, por esto hemos desarrollado esta solución, para poder recuperar la energía del frenado del tren. Y también permite regular de manera muy precisa la tensión de tracción, y esto es muy interesante para tener una distancia más larga entre subestaciones, entre otras ventajas. Una pequeña paréntesis, no es la única solución que se encuentra en el mercado. Hay otros fabricantes que proponen soluciones bastante similares para recuperar la energía de frenado, pero nuestra solución es interesante para ciertos puntos específicos que ahora vamos a ver. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, estas son las diferentes arquitecturas eléctricas posibles. No voy a entrar a detalle. El principio general es agregar una función de inversor con un elemento adicional o directamente integrado en un único convertidor. Finalmente, ¿cuál fue la idea que tuvimos? Es aprovechar la innovación tecnológica de los IGBTs y de los sistemas de control electrónicos que hemos visto en los últimos 20, 30 años para crear un convertidor que funciona a alta frecuencia y permite tener una conversión muy fina, de muy buena calidad y que funciona en los dos sentidos, hacia abajo, hacia la tracción y de los trenes hacia la red. Sobre todo, se permite tener la tensión de salida que queremos, de manera independiente de la calidad de la tensión de entrada, aunque haya una fluctuación, una baja, podemos tener la misma tensión de salida. Y de manera independiente también a la carga de los trenes, que es muy variable, siendo un sistema ferroviario, la carga varía todo el tiempo de manera muy importante. Pasamos a la lámina siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Hay dos beneficios directos. Uno, la mejor regulación de la tensión permite, al momento de diseñar el sistema global, permite construir menos subestaciones, poner una distancia más larga entre subestaciones, y esto con la misma capacidad de transporte y la misma necesidad de energía. Dos, se reduce el consumo de energía de aproximadamente 15 a 20% del consumo total de energía de tracción. Los otros dos beneficios son las consecuencias, entonces es más ecológico y la operación es más sencilla. La siguiente, por favor. Ya. Entonces hay dos casos. Cuando es la construcción de una línea nueva, se puede diseñar menos subestaciones. Y en caso de la renovación de una línea existente, se puede aumentar la capacidad sin construir subestaciones nuevas. La siguiente, por favor. Los trenes cuando frenan, normalmente la energía se quema en las resistencias. Entonces con ESOP se reduce el calor en los túneles. Eso es muy interesante en ciertos proyectos, en ciertas ciudades, donde ahorran también en el aire acondicionado en los trenes. También una ventaja es que aporta una mejor calidad de la energía, con menos armónicos y mejor factor de potencia. La siguiente.
El sistema ESOP optimiza el uso de la energía de frenado. Realmente, ¿cuál es el secreto? Todo se basa en una regulación muy precisa de la tensión en la subestación. La siguiente. En un sistema urbano, los trenes están acelerando y frenando todo el tiempo. Casi el 50% de la energía se podría recuperar en el frenado. Si hay varios trenes en la misma área y uno frena y el otro acelera, la energía pasa de uno a otro. Pero siempre queda un remanente de aproximadamente 15 a 20%, porque no siempre hay esta situación ideal de un tren que frena y uno que acelera. Entonces, es este remanente de 15 a 20% de la energía de frenado que no queremos desperdiciar y que el ESOP puede recuperar. La siguiente, por favor. Bueno, dado el límite de tiempo, propongo pasar directamente a las láminas donde vemos fotografías de otros sistemas de otras partes del mundo. Entonces, no sé si me pueden hacer el favor de ir directamente a la página 17. Ya, esta página. Esa es la lista de los sistemas donde hemos instalado el ESOP en los últimos 6 años. Son 9 ciudades de casi todos los continentes. Y en las láminas siguientes podemos ver unas fotografías que son muy interesantes, ¿no? Entonces, los primeros 2 clientes fueron el Metro de París, la RTP, y justo después el Metro de Londres. La siguiente. Esto es en Milano. En Milano pudimos hacer una campaña de medición muy precisa y medimos una tasa de recuperación de 18% de la energía consumida en tracción que se puede ahorrar. La siguiente. Sydney. Este es un muy bonito proyecto que concluyó hace poco, en 2019. Lo que es interesante también es que es un tranvía. ESOP en realidad es muy bien adaptado a metros pesados, con un consumo fuerte de energía y demanda importante de pasajeros. Pero también en tranvías, en ciertos tranvías, también es muy interesante, como en el de Sydney. La siguiente. Un proyecto en Latinoamérica, la línea 2 de Panamá, que se inauguró en abril 2019, hace un poquito más de un año. Y tuvo desde el inicio un tremendo éxito y una demanda de pasajeros muy grande. La siguiente. Este es el proyecto más grande de Alstom para ESOP en Arabia Saudita. Son 3 líneas que se construyeron de manera simultánea, un total de 36 subestaciones, un proyecto gigantesco. La siguiente, por favor. Y eso es el último proyecto que se inauguró, es Dubai 2020, con 8 subestaciones ESOP. La siguiente. Este caso de Hamburgo es interesante. El cliente quería probar la tecnología y decidió, en el marco de una renovación, de instalar una sola subestación ESOP para comprobar por sí mismo los beneficios que lleva esta solución. Y parece que sí le gusta y aporta muchos beneficios de energía. La siguiente, por favor, y la última lámina. Entonces, este es un nuevo proyecto que está en curso para Milano otra vez. Como han visto, lo han instalado para el metro de Milano y ahora les gustó y lo están implementando en el tranvía, ¿no? Para un proyecto más grande. 16 módulos de eso. Y ya es todo. Bien, pues, agradecemos la participación del señor Antoine Fontan de Alstom y pasamos al siguiente tema del programa, que es la recapitulación de las presentaciones y planteamientos de preguntas. Bien, fue muy importante, muy relevante ver la experiencia de Metrorrey que nos compartió el ingeniero Juan Carlos Holguín en cuanto al impacto negativo de una mala planeación y sobre todo pues los proyectos fast track que generalmente resultan en incrementos de costo y tiempo. Estas experiencias sin duda nos llevan a que tenemos que invertir más tiempo y más recursos en planeación, proyecto y capacitación
además de contar con tiempos suficientes para la ejecución de tanto del proyecto como de las obras. En la parte que nos muestra Tuve Reynolds con el señor Manuel Álamo, pues es evidente que la evolución de la infraestructura ferroviaria se deriva de los requerimientos de velocidad por el lado de pasajeros y de carga, que maneja tanto el aumento en tonelaje también como aumentos de velocidad, y que todo ello pues nos obliga a ir utilizando mejores materiales, mejores técnicas, ser más cuidadosos en los temas geotécnicos, en el trazo de los proyectos, y sin duda el tema de la seguridad. La seguridad viene a darle sentido a todo el proyecto, dado que cualquier cosa que se haya ignorado durante el proyecto, la construcción, será evidente en la operación. Por eso es un tema que coincidimos, tendrá que ser observado desde el principio de la obra. Y por la parte de Alstom, esta subestación de última generación que nos comparte, pues resulta ser como muchos equipos en el mercado que vienen mejorando su diseño, su característica y su desempeño para que logremos proyectos más eficientes, más ahorradores y que sean ecológicamente sustentables. Por aquí vamos a plantear un par de preguntas que queremos que nos hagan favor de contestar en el mismo orden en el que participaron. Y la primera sería, ¿por qué los trenes? ¿Por qué debemos de escoger un tren como nuestra alternativa para transporte de carga o pasajeros? Y segundo, ¿de qué forma propondrían ustedes que debamos enfrentar de la mejor manera los retos de la construcción de la infraestructura ferroviaria en México? Damos la palabra a Juan Carlos Holguín. Muchas gracias, Manuel. Pues obviamente lo hemos vivido y en las grandes ciudades del mundo, no nada más aquí en México, Latinoamérica, sino el mundo, los sistemas ferroviarios son el motor del movimiento de personas. Lo vivimos. Nosotros movemos más de 400,000 gentes diarias en un sistema de metro económico, en un sistema de metro que realmente la gente lo necesita, es indispensable en cualquier urbe de las características de Nuevo León o características de ciudades crecientes. Es sumamente indispensable tener este sistema de movilidad. No queremos saturar las avenidas. Yo creo que la mejor opción son los sistemas ferroviarios, tener carriles diseñados para eso exclusivamente, donde en tiempo, en eficiencia, ya se ha demostrado que los tranvías o los metros o los trenes ligeros son la mejor solución para una movilidad de personas. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ver en el aspecto de movilidad, en el aspecto también de lo que es la contaminación. Son la mayoría eléctricos, han evolucionado a tener esta tecnología eléctrica, a tener tecnología magnética. Entonces yo creo que tenemos que apuntar las grandes ciudades o las grandes empresas en transportes, en movilidad, hacia ese punto. El sistema ferroviario llegó para quedarse y para ir evolucionando con las grandes ciudades. Bien, adelante, Manuel Álamo. Tienes apagado el micrófono, Manuel. Perdón. Tu micrófono. Ya. Sí, bueno, comentaba que los ferrocarriles tienen grandes ventajas para su utilización. De entrada, el coeficiente de fricción es muy bajo, del orden de 0.35 a 0.5, lo que permite mover grandes volúmenes de carga con un esfuerzo menor, a diferencia de los automotores que va de 0.5 a 0.8 o más allá. Esto permite mover volúmenes de carga mucho mayores. Un vagón puede cargar de 40 a 60 toneladas usualmente y puede llegar a las 120 en ciertas condiciones muy especiales. Un tráiler alcanza las 40 toneladas y se encuentra dentro de los límites de operación segura.
El uso de doble remolque, por otra parte, es un uso muy cuestionado todavía. La operación de los automotores, ya sea de carga o de pasajeros, sigue siendo un punto medular para muchos de los accidentes, pues se deben a errores en muchas ocasiones de los operadores. En el caso de los ferrocarriles, los controles existentes evitan que un tren sea operado si el conductor no está cumpliendo adecuadamente con las normas de seguridad y llevan a la detención de los trenes. Es por seguridad. Es una de las razones de poder operar trenes de 90 a 100 vagones o trenes de pasajeros rodando a más de 300 kilómetros por hora. Para las condiciones de construcción de los proyectos ferroviarios nunca se debe perder el guiado de los trenes, pues las normas que rigen a la construcción de las vías y de los trenes los hacen que circulen con una gran seguridad. Su contacto es supervisado constantemente. La conducción de los trenes es mucho más segura que en un ferrocarril por el tipo de señalización y espaciamiento que los controla, lo que evita el choque entre ellos. Para el caso de los ferrocarriles de pasajeros y operados en vía doble, se puede manejar un volumen de pasajeros mucho más grande que responde a la demanda que se tiene en un momento dado para mover los pasajeros. Y esto se puede incrementar por el uso de trenes, inclusive de doble piso, o aumentar la frecuencia entre trenes y trenes. Por ejemplo, mientras que un autobús lleva 40 pasajeros, un tren, de lo que va a ser el tren México-Toluca, llevará 700 pasajeros en 5 carros, o sea, 140 pasajeros por carro. Y por otro lado, con los trenes electrificados, ya sea por catenario o por pila de combustible, que es el futuro, la huella de carbono disminuye sensiblemente y México puede hacer uso de los bonos del carbón para financiar las inversiones. El uso de los trenes eléctricos lo vuelve más eficiente en todos los sentidos. Algo que se requiere dentro de la creación de la infraestructura es la creación de libramiento o protecciones adecuadas en las zonas urbanas a fin de agilizar el cruce y servicios de las poblaciones, así como garantizar la seguridad tanto de los usuarios del tren como de los vecinos de las localidades. Por las distancias que hay que recorrer en la República, el viajar en un tren de pasajeros lo vuelve una solución muy cómoda y eficiente, sobre todo con trenes rápidos que irían a una velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora. No hablamos de los trenes de alta velocidad, pues ir a más de 250 kilómetros por hora requiere de una infraestructura de mayor calidad y de mayor costo. Pero los trenes pueden operar en servicio nocturno, inclusive para facilitar el uso de camarotes, como se hacían antiguamente de México a Monterrey, a Guadalajara, para hacer más eficiente el recorrido. Para el caso de la ciudad es una gran solución por los volúmenes de pasajeros que se pueden desplazar, cantidades que ningún otro sistema puede alcanzar. El metro de la Ciudad de México tiene un límite de 40,000 pasajeros hora sentido, con un galivo mayor podría llegar a ser los 80,000. Pero esto también deberá adecuarse a la ciudad, deberá adecuarse a cómo es la planeación que se estaría haciendo para evitar los cuellos de botella. Y en general, como se decía, en el mundo es la solución que se está optando por seguir. Y México tiene una tradición ferroviaria que bien puede continuar. Gracias. Bien, gracias, Manuel Álamo y Antoine Montán, por favor, sus comentarios. Okay. Gracias. Entonces, ¿por qué necesitamos construir sistemas ferroviarios? Pues los trenes, dentro de todos los medios de transporte que hay, el tren es el medio de transporte que menos emite dióxido de carbono. Y es el que tiene la mayor capacidad, como lo acaba de decir el ingeniero Manuel Álamo. Los que más contaminan de los medios de transporte es primero el avión, luego los coches, luego las motos, luego los autobuses y luego el tren. Solamente caminando o en bicicleta se contamina menos. Pero en realidad todos los medios de transporte son necesarios, incluso el avión para distancias largas. Cada uno corresponde a una situación y una necesidad diferente. Entonces, los trenes, el sistema ferroviario, es muy bien adaptado a ciertas situaciones, ¿no? Primero, en ambiente urbano y periurbano, con mucha población, congestión vial. En estos casos, en esas ciudades grandes, los vehículos particulares, los autobuses, saturan el espacio público. Ya no hay espacio. Entonces, se necesitan metros y tranvías de más capacidad. Y también para liberar el espacio público pueden estar subterráneos o en viaducto o en nivel, con la mayor capacidad, ayudan a liberar el espacio público. También están los trenes regionales e interurbanos, de los cuales ya hemos hablado en este foro muchas veces. Son muy interesantes para distancias de 100 a 500 kilómetros o hasta mucho más.
Entonces, aportan más velocidad que vehículos particulares y también que los aviones cuando se toma en cuenta el tiempo de abordaje y de desembarque. Sin embargo, bemol, la infraestructura ferroviaria requiere una inversión muy costosa, sobre todo cuando hay muchas montañas, y en túneles, puentes que multiplican el costo de manera tremendísima. Y en México, en ciertas áreas, en el centro del país, hay muchas montañas, en otras partes menos, como en Quintana Roo, Yucatán. Entonces, es muy importante hacer un estudio de mercado muy robusto para asegurar que por lo menos la operación y el mantenimiento sean económicamente sustentables. Y luego, ¿cuál es la otra la pregunta? Los retos para la construcción de la infraestructura ferroviaria. Hay muchos retos, desde encontrar perfiles capacitados, pero también hay un reto que me parece muy importante y ahí retomo un poquito la idea de Juan Carlos Holguín, que es tener una planeación realista y correcta de los proyectos desde un inicio. Entonces, planear un gran proyecto ferroviario siempre responde a una voluntad política. Pero digo la palabra política en el sentido noble de la palabra, que quiere decir definir una visión de destino común para el desarrollo social, económico, para el pueblo, proyectar el futuro del territorio. Y eso es totalmente legítimo. Sin embargo, la planeación debe responder también a necesidades técnicas de la ingeniería. Se requiere un tiempo para hacer un buen diseño conceptual, un buen proyecto ejecutivo, tener tiempo para disponer de los terrenos, de los permisos, las obras inducidas, la conexión eléctrica. Y muchas veces la planeación, para ser realista, entonces debe rebasar los términos de los periodos de gobierno. Entonces debe haber una aceptación social de los proyectos tan fuerte para que los gobiernos sucesivos continúen con los proyectos. Si no se hace con una buena planeación realista, bien hecha, entonces tenemos lo que comentaba, ingeniero, retrabajos de ingeniería, retrasos y sobrecostos. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a los ponentes sus magníficas presentaciones. Creo que han sido muy elocuentes en cada una de las disciplinas que ustedes representan. Vamos a dar paso ahora a la parte final del programa, que son las conclusiones, y tomando en cuenta lo que hemos expuesto, me permitiría comentar lo siguiente. Considerando lo que hemos visto en estas tres magníficas ponencias sobre este tema, son claras las ventajas del transporte ferroviario sobre otros disponibles. No hay duda que la capacitación y actualización de nuestros técnicos, profesionales y especialistas mexicanos es tan necesaria como urgente. Y mientras recuperamos el tiempo perdido en esta materia, debemos al menos observar las siguientes recomendaciones, que sin lugar a dudas nos asegurarán que la infraestructura ferroviaria que se construya esté de acuerdo al programa, dentro del presupuesto y con la calidad especificada. Primero, tenemos que realizar proyectos ejecutivos detallados, dándoles el tiempo necesario para su completo desarrollo. Segundo, contar con los derechos de vía completamente liberados. Tercero, tener los permisos necesarios con anticipación. Cuarto, asegurar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para terminar las obras. Quinto, establecer programas de ejecución razonables y acordes con las necesidades particulares de cada proyecto. Identificar y reubicar con antelación las obras inducidas que interferirán con la construcción del proyecto. Séptimo, involucrar desde la planeación, el proyecto, la obra, la supervisión y la puesta en servicio a personal capacitado y con experiencia que vaya formando los nuevos cuadros técnicos que se requieren en estas obras. Por último, privilegiar la seguridad en el desarrollo del proyecto, en la ejecución de la obra y durante la operación de los sistemas ferroviarios. Sin duda, los retos a que se enfrentarán las nuevas obras ferroviarias en México, algunas ya en proceso, serán enormes y de muy diferentes tipos. Para ello se requerirá, además del ingenio, la creatividad y el sentido común,
echar mano de las nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mundo, aplicar los mejores materiales para el tipo de obra que se construye y utilizar los equipos de última generación sin dejar de lado el factor humano, que deberá ser el más capacitado y comprometido con los proyectos. No me queda más que agradecer a los ponentes por su brillante trabajo, al CONALEP y a los otros organizadores por su gran visión al desarrollar este evento en este momento tan coyuntural para el país. Agradezco también a todos los asistentes por su interés y su atención. Tengan todos muy buen día. Gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros expositores, muchas gracias a nuestro moderador. Y bueno, es momento de cederle el uso de la palabra al maestro Roel Guajardo Cantú, director general del CONALEP en Nuevo León, para que haga la entrega simbólica de los reconocimientos a nuestros valiosos participantes. Adelante, maestro Roel, lo escuchamos. Maestro Roel, si nos hace favor de prender su micro, se lo agradecemos. A ver si ahí me escucha. Así es. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Saludo con mucho respeto a todos los participantes en este foro internacional Desafíos de la Formación Técnica en el Transporte Ferroviario. Agradezco mucho la participación de Juan Carlos Holguín, de Nuevo León, Metrorrey Nuevo León, de Manuel Álamo, de Antonio Fontán, de Alstom, cuyas brillantes participaciones valoramos mucho, porque en el marco precisamente de una gran obra insigne en esta administración federal, que es el Tren Maya, CONALEP Nacional, a cargo del director general, el doctor Enrique Herrera, organiza este foro internacional, y en el tema de los retos en la construcción de infraestructura ferroviaria, acabamos de escuchar una gran aportación por parte de los ponentes. Creo que nos va a ser de gran utilidad a los docentes, a los directivos, al alumnado que estamos ahorita siguiendo esta transmisión de este foro internacional, porque CONALEP está siempre atento para ver el requerimiento del mundo del trabajo. Y en esta gran obra de transporte ferroviario, que es precisamente la columna vertebral, no solamente para lo que es la movilidad de la carga, sino también la movilidad de las personas, que en estos tiempos, como señalaba ahorita los ponentes, en particular Antonio Fontán, es fundamental el desarrollo de este tipo de transporte ferroviario. Aquí en México tenemos poco más de 27,000 kilómetros de vías de ferrocarril, y la mayor parte se realizaron prácticamente hace casi 100 años, el mayor número de kilómetros durante el gobierno de don Porfirio Díaz. Por eso esta obra reviste una gran importancia, lo que es el proyecto de Tren Maya en estas condiciones, porque la columna o el aparato circulatorio de la economía de las naciones viene siendo precisamente la movilidad de la mercancía, la movilidad de las personas. Y bueno, creo que nos espera un futuro luminoso para la industria ferroviaria y para el futuro del país. Sigamos los ejemplos de Alemania, de China, que tiene el tren de más alta velocidad en el último lustro, y Alemania pues, en el 18-19 con el tren que se mueve por hidrógeno y electricidad, el más moderno y limpio en energías, en el uso de energías. Creo que nos viene a nosotros a subrayar el camino por donde debemos de llevar el desarrollo de la red ferroviaria para México, para detonar así lo que es la economía, no solamente del sureste del país, sino de toda la nación. Por eso me es muy grato, a nombre del doctor Enrique Herrera, de la doctora Silvia Ortega, del maestro Rolando López Saldaña y de todo el equipo de Oficina Nacional del Sistema CONALEP en México, entregar reconocimientos a estos ponentes que agradecemos su aportación. Nos dan a nosotros motivación y luz suficiente
para ver el futuro, visualizar el futuro sobre la economía y sobre la oferta educativa que presenta CONALEP como sistema educativo nacional. Muchas gracias. Me permito nombrar por orden de participación a Juan Carlos Holguín, para que reciba precisamente un reconocimiento, un diploma por su participación y sus valiosas aportaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. A Manuel Álamo, agradecerle su colaboración, su participación, muy interesante, todo el tema de la infraestructura y los cuidados y precauciones de seguridad que hay que tomar en cuenta en la construcción de cualquier proyecto ferroviario. Muchas gracias, Manuel, por su participación. Recibo un reconocimiento del Sistema Nacional. Y Antonio Fontán, de la empresa Alstom, una exposición muy contemporánea, muy moderna sobre el sistema ferroviario, necesaria en el mundo y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias por su participación y sus aportaciones. Reciba por parte del Sistema CONALEP Nacional un reconocimiento por esta gran exposición. Muchas gracias. Gracias a los ponentes, a los moderadores. Muchas gracias, maestro Roel, por esta exposición.